Unidad 4, factorización. Secuencia didáctica 5, factorización de trinomios de la forma x cuadrada. Este tipo de trinomios los vamos a factorizar utilizando esta técnica que se llama la técnica de multiplicación de binomios. Un trinomio de la forma x cuadrada más bx más c va a provenir de la multiplicación de binomios con un término común y dos términos no comunes. Su factorización va a consistir en lo siguiente. Se van a abrir dos paréntesis. Recuerda que factorizar significa transformar una suma en una multiplicación. Al inicio de cada factor vas a colocar x, que representa la raíz de x cuadrado. El signo del segundo término lo vamos a colocar aquí. Y el signo resultante de multiplicar el signo del segundo por el tercer término, en este caso más por más, lo voy a poner acá. Después voy a buscar dos números mágicos, m y n, que multiplicados sean igual al término independiente y sumados sean igual al coeficiente del término lineal. Recuerda que en una expresión cuadrática, x cuadrada más bx más c, a este término, está formado por tres términos, a este término se le llama término cuadrático, a este término, donde x tiene exponente 1, se le llama término lineal, y al término en donde no aparece la variable x se le llama término independiente. Esta técnica la vamos a poder utilizar para factorizar trinomios que tengan esta estructura o alguna similar. También recuerda que cuando se trata de un trinomio, pues siempre verificamos a simple vista cuando se trata de un trinomio cuadrado perfecto, porque si es un trinomio cuadrado perfecto, pues es más directa la forma o la técnica de factorización que esta. Vamos a ver algunos ejemplos. Bueno, antes de eso, aquí hay algunos procedimientos que es lo que acabo de enumerar sobre cómo vamos a factorizar. Pero voy a estar haciendo mención de este procedimiento en el desarrollo de los ejemplos. Bien, si hay que factorizar x cuadrada más 5x más 6, el signo del primer y el tercer término son iguales, pero la raíz de c no es exacta. Entonces aquí automáticamente ya puedo saber que este no es un trinomio cuadrado perfecto. Es un tipo de trinomio que tiene la estructura de x cuadrada, es decir, el coeficiente del término cuadrático necesariamente tiene que ser 1 para aplicar esta técnica de factorización, la técnica de los binomios. Bien, vamos a abrir dos paréntesis. Colocas a x al inicio de cada factor. El signo del segundo término, aquí es más, lo tomo aquí. El signo que resulta de multiplicar más por más, en este caso, es más, lo pongo acá. Y tengo que encontrar dos números que multiplicados entre sí sean 6 y sumados sean igual a 5. Los números que estoy buscando son 3 y 2. Multiplicados 3 por 2 te da 6 y sumados son igual a 5. El orden en el que se ponen los números cuando tienen aquí el mismo signo es que aquí en el primer factor generalmente se pone el número mayor. Podría poner 2 por 3, 2 y 3 también, o invertir el orden de esos factores para que queden como x más 2 por x más 3, pero esta es la forma en cómo vamos a ordenar los factores. El número más grande aquí y el menor acá, que es lo mismo. Bien, este mismo ejercicio de x cuadrada más 5x más 6 se puede justificar usando la técnica de agrupación de términos, pero implica que de igual manera tú descompongas este 5x, lo descompongo como 3x más 2x, dos números que multiplicados den 6 y que sumados sean 5. Multiplicados van a dar 6, es la clave. Agrupo esos dos términos y los factorizo en factor por agrupación. El factor común de esos dos es x y el factor común de esos dos términos es 2. Aquí me queda un polinomio común que es x más 3 y entre paréntesis tendré que poner x más 2.
Esa es otra forma diferente de resolver la factorización de trinomios de la forma x cuadrada, utilizando la técnica de, primero la ley disociativa en suma y después la técnica de agrupación para factorizar este tipo de trinomios. Pero a mí en lo personal pues me parece mucho más directa la técnica de los binomios que el estar haciendo o desarrollando todo esto. Y así es como lo voy a trabajar yo. Este otro trinomio, x cuadrada más x menos 12, abro dos paréntesis, coloco a x, que es la raíz de x cuadrada es x, lo coloco al inicio de cada factor. El signo del segundo término es más, aquí lo dejo. Multiplico más por menos y es menos. Busco los números que multiplicados den menos 12 y sumados sean igual a 1. Los números que estoy buscando pues es 4 y 3, porque más 4 por menos 3 es menos 12 y 4 menos 3 es 1, es igual al coeficiente de este término lineal. Y ya, se termina la factorización de este trinomio. Si tú quieres resolver este ejercicio usando la técnica de agrupación, haces la disociación de x, lo voy a disasociar como 4x menos 3x, agrupo esos dos términos y los factorizo en x, que es el factor común de estos dos. De estos dos, como el signo del tercer término es negativo, hay que factorizar el signo negativo, pero también hay otro factor común en 3 por x más 4. El polinomio común a estos dos términos es x más 4, que multiplica a x menos 3. ¿Cuál técnica vamos a utilizar? La técnica de los binomios. Si hay que factorizar x cuadrada menos x menos 20, de entrada eso no es un trinomio cuadrado perfecto, ya que el signo del primer término es positivo y el signo del tercer término es negativo. Por simples signos ya no es un trinomio cuadrado perfecto. Su factorización consiste en abrir dos paréntesis, colocar a x al inicio de cada factor, que es la raíz de x cuadrada es x. El signo del segundo término es menos, aquí lo coloco. Menos por menos da más. Y busco los números mágicos que multiplicados den 20, menos 20 y sumados sean igual a menos 1. Los números que cumplen esa doble condición pues es menos 5 por más 4, da menos 20 y sumados dan menos 1. Y ya está la factorización de este trinomio con la técnica de los binomios. Aquí puedo desarrollar usando la ley disociativa para aplicar la técnica de agrupación. En este caso, observa que en este trinomio hay un factor común en x, que multiplica x cuadrada más 8x más 15. Este trinomio es un trinomio de la forma x cuadrada, porque aunque el signo del primer y el tercer término son positivos, la raíz del tercer término no es exacta, para pensar que se trata de un trinomio cuadrado perfecto. La factorización de este trinomio consiste en abrir dos paréntesis, colocar la raíz del primer término, que es x, el signo del segundo aquí está, el signo resultante de multiplicar el segundo por el tercero, más por más es más, y los números que multiplicados dan 15 y sumados son 8, es 5 y 3. Puede ser 3 y 5, como tienen el mismo signo, puede ser 3 y 5, pero el número mayor se pone al inicio, en el primer factor, y el menor en el segundo. Y aquí se te explica también cómo utilizar la factorización con la ley disociativa y la técnica de agrupación de términos. En este ejemplo, observa que al coeficiente del término cuadrático le precede un signo negativo. De entrada ese es el factor común, el signo negativo. Solamente es el único factor común. Para aplicar la técnica tú requieres que el término cuadrático tenga como coeficiente un 1, no un menos 1 como aquí está. Por eso es que se factoriza el signo. Después se abren dos paréntesis, se coloca la raíz de x cuadrada, que es x, el signo del segundo término, el signo resultante de multiplicar más por menos es menos.
Y los números que multiplicados dan menos 8 y sumados sean más 2, pues solamente son 4 y 2, menos 2. Más 4 por menos 2 es menos 8 y más 4 menos 2 es 2. Si observas, aquí ya no voy a explicar lo de la técnica de agrupación porque no es necesario, solamente era una forma de expresar una técnica diferente de factorización de este tipo de trinomios. Aquí voy a factorizar en factor común el signo negativo, pero además del signo voy a factorizar en 3. Adentro tendré que poner x cuadrada menos 10x más 24. Factor común, menos 3. Trinomio x cuadrada. No es un TCP, no es un trinomio cuadrado perfecto. La raíz de 24 no es exacta. Entonces, se abren dos paréntesis. Se coloca a x al inicio de cada factor. El signo negativo aquí, en el segundo término. El signo del segundo término, aquí en el primer factor. Menos por más es menos. Los números que multiplicados son más 24 y sumados menos 10, pues son 6 y 4. Es decir, menos 6 por menos 4 es más 24 y menos 6 más menos 4 es menos 10. Y ya está la factorización. Aquí hay factor común en número específico, el 5 en número literal y en signo negativo. El factor común de esos tres términos es menos 5x. Entre paréntesis pones lo que multiplicado por el factor común te da como resultado la expresión que estás factorizando. La factorización de este trinomio consiste en abrir dos paréntesis, colocar la raíz del primer término al inicio de cada factor, el signo negativo aquí, el signo resultante, menos por menos te da más acá. Y los números que busco multiplicados deben de dar menos 10, pero sumados deben de ser igual a menos 3. Los que cumplen con esa doble condición pues son menos 5 con más 2. Multiplicados son menos 10, sumados son menos 3. En este otro ejemplo, primero factorizo en factor común. En este caso el factor común es menos 6x cuadrada. Entre paréntesis pongo lo que multiplicado por el factor común te da como resultado la expresión que estás factorizando. Y aquí tengo un trinomio de la forma x cuadrada. No es un TCP, porque aunque el signo del primer y el tercer término son positivos, la raíz del tercer término no es exacta. No es un TCP, es un trinomio de la forma x cuadrada. Su factorización va a consistir en abrir dos paréntesis, colocar la raíz del primer término aquí, que es x, el signo del segundo aquí, el signo resultante, menos por más, es menos. Los números que multiplicados dan 48 y sumados menos 14, los dos son negativos. Es menos 8 por menos 6 es más 48, y menos 8 menos 6 es menos 14. En este otro ejemplo, hay dos literales, pero además hay un factor común que es 4. El trinomio ya no aparece como x cuadrada más bx más c, puesto que aparecen dos literales. Esta estructura corresponde, esta técnica de factorización se aplica en trinomios que guardan la misma relación de potencias. Es decir, si tú tienes un trinomio de la forma x cuadrada y cuadrada más b, x, y más c, que es esta estructura, implica que la técnica del trinomio x cuadrada también se puede aplicar para factorizar trinomios que tengan esta estructura. ¿En qué consiste la técnica? En abrir dos paréntesis, colocar la raíz del primer término. Aquí la raíz de x cuadrada y cuadrada sería xy. El signo más aquí, el signo resultante, más por más es más. Y los números que estoy buscando, multiplicados deben de dar 30 y sumados deben de dar 11. Son 6 y 5. También si en tu trinomio, bueno, aquí tengo un trinomio, factorizo, el factor común es 3x y te queda un trinomio con esta estructura, con esta relación. Esta técnica de factorización también se puede aplicar en trinomios que guarden esta relación, que al inicio aparezca x cuadrada, después aparezca
un término en xy y al final aparezca un término en y cuadrada con un coeficiente cualquiera. Trinomios que tengan esa estructura, también se aplica esta técnica. Fíjate bien, al inicio colocas la raíz del primer término que es x, pero como aparece y cuadrada al final de cada factor vas a colocar la letra y. Acá no aparecía, observa, aquí sí aparece, implica que al final del paréntesis tú coloques la letra y. El signo menos aquí está, menos por menos es más. Y los números que multiplicados te dan menos 35 y sumados menos 2 son menos 7 más 5. Menos 7y más 5y por más 5y te quedaría menos 35y cuadrada y menos 7y más 5y te quedan menos 2xy en este caso. Porque recuerda que en el desarrollo de la regla de multiplicación de binomios con un término común y dos no comunes, se suman los no comunes, súmalos, te da menos 2xy, menos 2y, perdón, y se multiplica por el término común, que es x. Entonces aquí, por eso es que se justifica esta x aquí. Es muy importante que tengas en mente esta regla también para poder entender algunos procedimientos o algunas variantes de estos procedimientos de factorización. Aquí está la tercera variante diferente que puede haber. En general, para trinomios que tengan esta estructura, en donde aparezca en potencias de 2 a 1 y una constante, un término independiente, se puede aplicar esa técnica de factorización, es decir, x cuarta, x cuadradas. Aquí aparece x sexta, acá tendría que aparecer x cúbica y aquí una constante cualquiera. En trinomios que guarden esta relación, de manera general se aplica la misma técnica de factorización. Primero empiezo con factor común, es 6. X cuarta, x cuadrada, guarda una relación en potencias de 2 a 1. De 2 a 1. 4 a 2, puede ser de 6 a 3, de 8 a 4, de 10 a 5 y así sucesivamente. Este trinomio se factoriza sacando la raíz del primer término, que aquí, como es x cuarta, su raíz es x cuadrada. El signo más aquí está, más por menos es menos. Busco los números mágicos que multiplicados dan menos 13 y sumados son igual a 12. Y aquí están, más 13 y menos 1. Y ya está factorizado este trinomio. Pero resulta que aquí, este factor x cuadrada menos 1, pues es una diferencia de cuadrados, que se expresa como x cuadrada menos 1 al cuadrado, y su factorización consiste en abrir dos paréntesis, colocar la raíz del primer término más el segundo, multiplicado por la raíz del primer término menos la raíz del segundo. Una técnica de factorización, la número 2. Y estos factores, pues generalmente se ponen de los más simples a los más complejos. Aunque el orden de los factores no altera el producto, generalmente ponemos de los más simples a los más complejos. Entonces, en una evaluación puede quedar los factores así o pueden estar así. Tú debes de saber cuál elegir porque al final de cuentas estamos usando la ley conmutativa. Ya en ejercicios tipo examen va a implicar que tú hagas una sustitución en u. Vas a hacer 7x menos 5 porque tengo un polinomio factor, un polinomio potencia. Si cambiamos este polinomio por u, tendré u cuadrada más 5 por 7x menos 5, que es u, menos 84. Abrimos dos paréntesis, coloco la raíz del primer término, el signo del segundo, el signo resultante, más por menos es menos. Los números multiplicados deben de dar menos 84, pero sumados deben de dar 5. Los números que estoy buscando, y esto, aunque aquí en la explicación te parezca fácil, pues es cuestión de que tú los busques. Porque es fácil, porque ya está resuelto. Pero tendrás que buscar mentalmente los números que multiplicados te den 84 y que sumados sean 5. Es más 12 por menos 7. Después de haber factorizado, regreso a u
y desarrollo las operaciones. Aquí tengo más 12 menos 5 es más 7, menos 5 menos 7 es menos 12. Observa cada factor. Aquí hay un factor común. El 7 es el factor común. Se pone al inicio. Y ya tengo la factorización de este tipo de trinomios, pero a través de un cambio de variable. A veces los ejercicios, pues como te digo, no son tan simples como para estar buscando los números que multiplicados te den 216 y sumados más 6. Aquí es cuestión de que tú practiques y que mentalmente o que descompongas 216 en los factores primos y busque los divisores de 216 para poder hallar los números que cumplan con la doble condición. Uno es positivo, más por menos es menos. Si uno es positivo y uno es negativo, también puedes buscar los números por sumas más que por multiplicación. Es decir, dame un número positivo y uno negativo, un número que restado te dé 6. Puede ser 26 con 20, más 26 menos 20, te da 6. Pero 26 y 20, su multiplicación es mayor a 216. Entonces, es una forma de ir buscando los números al tanteo. Puede ser porque multiplicados o puede ser por la suma o resta de los números y después que multiplicados te den este otro número. Esta se utiliza cuando aquí es un número muy grande, se busca acá por sumas o restas y después se comprueba para multiplicación. Y en algunos casos como este, si yo abro dos paréntesis, coloco la raíz del primer término, el signo del segundo término y el signo resultante, y busco los números que multiplicados te den 2 y sumados sean 2, no existen. Por eso es que algunos trinomios como este se consideran irreducibles. Y todo esto se considera como un solo factor. Es un polinomio factor. Ya no se puede expresar como la multiplicación de dos factores lineales. Si tú multiplicas dos factores lineales, llegas a un factor cuadrático. Pero este polinomio cuadrático ya no se puede reducir. Bueno, pues aquí hay los ejercicios que corresponden a este tema.